Después de que Apple presentase el iPad Pro con el procesador M1, todos estábamos diciendo, ok Apple, ¿cuál es el siguiente movimiento en cuanto a sistema operativo? ¿Qué nos vas a traer de nuevo con iPad OS 15? Y yo creo que todos nos quedamos un poco fríos con la presentación, sobre todo en lo referente al iPad OS 15. Sin embargo, llevo unos días probando iPad OS 15, la beta, en el iPad Air. Y debo decir que hay unas cuantas cosas que presentaron durante la presentación que al probarlas ya en el día a día me han gustado mucho porque hacen que la experiencia mejore bastante. Así que en este vídeo voy a contarte las 5 cosas más interesantes de la actualización de iPad OS 15. Como te decía antes, estoy probando una versión beta, en concreto la beta 1, la que salió hace unas semanas. La versión final, la que podremos disfrutar el resto de usuarios, saldrá en algún momento de otoño. Así que lo que te recomiendo es que si solo tienes un iPad y además lo utilizas como tu ordenador principal, que no te instales ninguna beta, que sigas con las versiones estables y que cuando salga la versión final, ahí ya sí, ahí lo disfrutes. Aunque no he encontrado demasiados errores estos días probando la beta, sí que he encontrado alguno. Mi consejo es siempre que con las betas, un poquito de precaución. Y ahora quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de PDF Candy. Tanto si eres estudiante como si trabajas día a día con PDFs, es muy probable que haya llegado algún momento en el que hayas dicho, necesito retocar este PDF, ya sea para comprimirlo, hacerlo más pequeño y poder enviarlo por email, o incluso extraer las imágenes de ese PDF. Pues bien, eso es lo que hace PDF Candy, que es un editor de PDFs gratuito en línea. La interfaz de la web es tremendamente simple y cada uno de los botones que hay sirve para hacer una acción en concreto. Como te decía antes, no solo vas a poder comprimir, también vas a poder dividir PDFs, fusionarlos, convertir archivos. Incluso puedes utilizar la herramienta de OCR para extraer el texto de PDFs que han sido escaneados. Lo único que tienes que hacer es seleccionar qué herramienta quieres utilizar, arrastrar y soltar, y en unos segundos, porque es muy rápido, tendrás tu archivo listo. Si trabajas día a día con PDFs, echa un ojo a esta herramienta, guárdatela porque me parece muy interesante. Y bien, sigo con el vídeo. Bien, vamos a por los widgets. Esto es algo que tenían que haber presentado el año pasado cuando entraron los widgets en iOS 14. Sin embargo, aunque sí que los vimos en el iPhone, no los vimos en el iPad. Y aunque llegan un año con retraso al iPad, el punto en el que nos encontramos ahora mismo en widgets es mucho mejor. Me explico, pero antes, ¿qué es esto de un widget? Un widget realmente es un trozo de aplicación que podemos colocar en la pantalla principal y que podemos ver información que de otra forma lo hubiéramos visto entrando dentro de la app, pero sin tener que hacerlo. Por ejemplo, como ves, en el widget de clima podemos ver el clima de la ciudad en la que estamos o incluso de alguna otra ciudad que hayamos dicho sin tener que entrar dentro de la aplicación y verlo de forma pormenorizada. Lo mismo sucede con las citas de calendario, que antes únicamente veíamos el día en el que estábamos y ya está, y ahora podemos ver la agenda de ese día incluso cambiando algunas vistas. Hay gente que preferirá un widget más grande y hay gente que preferirá un widget más pequeño. A mí personalmente me encantan porque cumplen su propósito, que no tengamos que entrar tantas veces en una aplicación que únicamente queremos saber una cosa rápida como el tiempo e irnos. El año pasado, cuando los widgets llegaron al iPhone, los únicos que estaban inicialmente eran los de la propia Apple. Las desarrolladoras third party, es decir, otras aplicaciones que no las fabrica Apple, todavía no habían creado widget para el iPhone. Sin embargo, una cosa bastante interesante es que a lo largo del año sí que han ido creándolos y además los han hecho, para mi sorpresa, con muchísimo buen gusto, cosa que me alegro que no haya sucedido lo mismo que sucedió hace unos cuantos años en Android, que aunque estos llegaron antes a este sistema operativo durante los últimos años, y lo que sucedió es que estos se quedaban abandonados y al final cada uno tiene una tipografía diferente, tienen formas diferentes. No,
y en el iPhone han sabido muy bien mantener una coherencia para todos ellos. Y esto mismo es lo que nos encontramos ahora en el iPad, pero como te decía antes, en una situación mejor que la que teníamos el año pasado. El año pasado, el día 1, solo teníamos los widgets de Apple. Ahora lo que nos encontramos en el iPad son también widgets de third parties, incluso estando en la beta. Y hace que ya partamos con una muy buena colección. Además, han introducido un nuevo tamaño de widget, uno que es más grande, en otras cosas para aprovechar el mayor tamaño de las pantallas de estos dispositivos. No hay tantos widgets que lo aprovechen, pero sí que nos encontramos, por ejemplo, el de calendario, el de fotos, que aquí podemos tener una foto más grande sacada de la galería, y también el de Game Center. El Game Center sí que me parece curioso, sobre todo porque me parece visualmente muy bonito y lo que hace es tener una especie de acceso directo a los últimos juegos que hemos jugado. De ese modo, de un vistazo mucho más rápido, podemos acceder a la partida tal y como la habíamos dejado. Me gusta mucho cómo quedan los widgets en el iPad, además que quizás en el iPhone cuando los puse intenté que no fuese demasiado recargado, que aquello no pareciese un circo. Sin embargo, en el iPad es como que, al menos en la pantalla principal, en la Home, te invita a hacer cosas más experimentales, a poner más widgets, a poner más personalizaciones, y después ya en las siguientes pantallas pues ya tienes una estructura más de aplicación más tradicional. Sin embargo, otra de las novedades que también tenemos este año referente a las aplicaciones es algo que ya vimos en iOS, que es el cajón de aplicaciones. Esto me parece que tiene muchísimo sentido en todo iOS y también en iPadOS, y es que en lugar de tener pantallas y pantallas de aplicaciones que únicamente utilizábamos una vez al año, ahora todas ellas se van a una nueva pantalla ordenada por carpetas que se llama cajón de aplicaciones, y las seguimos encontrando o a la derecha del todo o también en el dock a través de un botoncito que sirve como una especie de acceso directo a este cajón de aplicaciones. Este cajón me parece realmente útil para todas aquellas personas que son un caos con el orden de las apps, que se empiezan a descargar apps y que nunca las ordenan ni siquiera por carpetas. Lo que hace este cajón de aplicaciones es que cuando compras una nueva app en la App Store, en lugar de que se coloque en la última posición, lo que hace es colocarse dentro de una carpeta que corresponde a la categoría que tiene en la App Store. De ese modo, si es una aplicación de productividad, se irá a la carpeta de productividad. Si es una app de juegos, se irá a juegos. Pero aquí tengo la misma crítica que también tenía para iOS, y es que me encantaría que, aunque inicialmente las aplicaciones se colocasen tal y como están en la App Store categorizadas, sí que me gustaría poder cambiarlas yo, si creo que hay una categoría que parece más interesante, o al menos yo utilizo esa aplicación de ese modo diferente. Eso sucede sobre todo con aplicaciones que tienen que ver con finanzas o con productividad, que muchas veces la línea está demasiado borrosa. Vale, no sé tú, pero yo utilizo el iPad una barbaridad, sobre todo para tomar notas rápidas con el Apple Pencil. Entonces, que hayan creado una forma diferente de tomar notas me parece que es genial, sobre todo porque han llevado el concepto de las notas post-it que tenemos en la mesa pegadas, las han llevado muy bien al iPad y lo han llamado Quick Notes. Quick Notes realmente es una funcionalidad extra de la aplicación de Notas. Notas es una aplicación que en tan solo 2 años Apple ha sabido relanzarla muy bien. Inicialmente era una estructura muy básica de ir almacenando todas nuestras notas de texto. Después introdujeron la parte de poder tomar notas con el Apple Pencil y además que este reconociese nuestra caligrafía y convertirlo a notas más de ordenador. Y posteriormente, con esta actualización, lo que han hecho ha sido directamente llevar el concepto de notas post-it. Ahora, cada vez que queramos tomar una nota rápida, lo único que tenemos que hacer es deslizar el Apple Pencil desde la esquina inferior derecha hacia arriba y lo que nos aparecerá es un cuadrado. En ese cuadrado, si tenemos el Apple Pencil, podremos dibujar o anotar lo que queramos. Además, que no está abriendo una aplicación, sino que lo que está abriendo es una especie de ventana que se coloca por encima de cualquier aplicación. Entonces, es una actualización más a nivel sistema operativo y no tanto
en la aplicación de notas. Imagínate que estás viendo una web y te interesa anotar algo de esa web. Bien, en Quick Notes te va a aparecer la referencia, el enlace para ir a esa web y además vas a poder tomar anotaciones referidas a esta. También vamos a poder incluso seleccionar partes del texto de esa web, llevarlas a Quick Notes y en cualquier momento, cuando quieras volver a ese fragmento de texto de esa web, vas desde la nota rápida que tomaste. ¿Y dónde se van a almacenar todas estas Quick Notes? Bien, en notas, pero en un espacio diferente, para no mezclar las notas tradicionales con las notas rápidas. La verdad es que me parece un sistema de organización brutal y que va a hacer que el resto de aplicaciones de toma de notas se tengan que poner las pilas y ofrecer algo que, si no está al nivel, esté incluso más. Una de las características que cuando vi la Keynote no me llamó tanto la atención, pero que ahora, al haber utilizado el iPad durante unos cuantos días con iPadOS 15, me ha parecido realmente útil, ha sido toda la parte de productividad y multitarea. Antes, cuando queríamos, por ejemplo, utilizar dos aplicaciones de forma simultánea, que se podía hacer perfectamente, o incluso la misma aplicación, pero en dos ventanas diferentes, teníamos que hacer unas cuantas cosas con el dock. Teníamos que abrir la aplicación desde el dock, después minimizarla y abrir otra siguiente aplicación. No era un proceso demasiado intuitivo y sobre todo para la gente que no fuera demasiado techie, este tipo de cosas se les escapaba y al final no terminaban aprovechando todas las pulgadas de la pantalla del iPad porque únicamente tenían una aplicación y solo se enfocaban en esa aplicación. Ahora lo que han decidido es hacerlo mucho más visual. ¿Cómo? Poniendo 3 puntitos en la parte superior de una app. Estos 3 puntitos nos va a indicar que podemos realizar una acción con esto. En concreto, 3. Dejar la app tal y como está, es decir, ocupando todo el ancho de la pantalla. O bien llevarla a la parte derecha o bien llevarla a la parte izquierda. Cuando decidimos cualquiera de estas dos opciones, lo que hace es ocultarse en uno de los laterales para que podamos lanzar otra aplicación desde el menú central. Esto es mucho más intuitivo que antes y sobre todo la gente que ya venga de Mac OS y de cómo funcionan los 3 puntitos van a entender rápidamente que estos 3 puntitos sirven para hacer algo. Estas 4 cosas que te he contado son muy específicas del iPad. Sin embargo, todas las cosas que te conté antes de ayer sobre iOS 15, es decir, las novedades que vamos a ver en nuestro iPhone, también se aplican al iPad. Es decir, la renovación de mapas la tendremos aquí. La renovación de FaceTime, que en el iPad tiene muchísimo sentido, también lo veremos aquí, junto con el hecho de poder agendar esos FaceTimes y poder invitar a gente tanto de Android como de Windows. La parte de los enfoques y de las notificaciones, dependiendo del enfoque que tengamos en ese momento activado, también lo vamos a ver aquí. Es más, si tienes, por ejemplo, el enfoque de trabajo en el iPhone, se va a colocar también el enfoque de trabajo en el iPad. Todo va a estar sincronizado. Y las funciones de privacidad y seguridad de Safari y de Mail también las vamos a ver en el iPad. Pero quiero destacar una funcionalidad de iOS 15 que creo que en el iPad tiene más sentido casi que en cualquier otro sitio, que es la parte de Live Text. El iPad, yo al menos en su momento, lo utilicé como mi herramienta para la universidad. Era lo que tenía en la universidad y lo utilizaba para todo, para tomar apuntes, tomar notas, gestionar todo lo hacía con el iPad. Y ahora mismo el iPad creo que es una herramienta súper útil para un montón de universitarios. Pues bien, lo que han decidido hacer es incorporar una mejora en la parte del reconocimiento de texto a través de las fotos y de la cámara. Vale, me explico. Imagínate, estás en una clase, tienes una pizarra llena de anotaciones. Coges el iPad, le haces una foto y lo que hace el propio procesador y la inteligencia neuronal que tiene es extraer el texto de esa foto y poder utilizarlo, ya sea o bien para pasarlo a limpio, ¿vale? A texto en Word o en cualquier otro programa que utilices, o incluso, imagínate que es una traducción que está en otro idioma, traducirlo a tu propio idioma. Poder trabajar con este tipo de OCR, reconocimiento de texto en imagen, directamente desde el iPad y además hacerlo de forma nativa en el procesador, sin conexiones a internet, sin sacar datos allá afuera, es genial, sobre todo si estás en un sitio donde la conexión de internet no funciona demasiado bien, lo cual suele ser bastante común en muchos de los campus.
Quizás, como te decía al principio, esta no es la actualización de iPadOS que esperábamos ver después del anuncio del iPad Pro con un M1. Y sobre todo tengo que reconocer que eché en falta cosas como Final Cut Pro en el iPad Pro o incluso Logic o programas que exprimiesen muchísimo más toda la potencia de este nuevo procesador. Pero también creo que el mayor problema que tenemos los usuarios es que queremos ver una especie de Mac OS dentro del iPad. Y eso no va a suceder. Primero, porque cada dispositivo es diferente y segundo, porque sirven para cosas diferentes. Mientras que uno busca una experiencia táctil, el otro busca una experiencia que se basa en el ratón y en el teclado. El iPad no tiene por qué ser un ordenador, porque ya es en sí un ordenador, solo que no del modo en el que estamos acostumbrados a utilizar, al menos mi generación, un ordenador. Pero tiene sus propias peculiaridades. Creo que cuando entendamos eso, yo incluido, podremos sacar realmente provecho y darnos cuenta de las capacidades que tiene este dispositivo. Y cómo esta nueva versión de iPadOS 15 lo que hace es crear un iPad aún más versátil y sobre todo, muy orientado a la productividad. En fin, hasta aquí las 5 novedades que me han gustado más de este dispositivo. Me encantaría que me dejases en comentarios que te hubiera gustado ver en el iPad y cuáles de ellas, de las que te he contado, han sido tus favoritas. Y ya está, nos vemos en siguientes vídeos. El siguiente va a ser sobre Mac OS. No te lo pierdas. ¡Chao!